en la cena todo su amor. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El amor de Jesús nos debe ministrar. Piensa por un instante. ¿Cuánto estuvo Él en aquel tiempo, cuando fue a la cruz? Y todo el tiempo, de ahí en adelante. ¿Cuánto está dispuesto nuestro Señor y Dios por ti? O sea, ¿qué tanto está dispuesto Dios por nosotros? Su palabra es poderosa. En la medida que yo le busque, con la actitud que yo tenga, que yo lea, que yo le oiga. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú buscas de Dios, cuando tú abres su palabra, cuando tú lees, tú le vas a oír. Con la actitud que tú lo hagas. O sea, es saber que cuando tú abres su palabra, es oír la voz de Dios. Con esa actitud que tú tengas, te va a trabajar. Su palabra va a trabajar en medio de nosotros. Y entonces tu fe va a crecer. O sea, tu creer va a crecer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe, necesitamos creer para crecer. Si no hay actitud, disposición de parte tuya para la palabra de Dios, no va a ocurrir nada. Porque la bulla de un sistema te va a robar. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseña con la palabra y con la práctica de la palabra, con su vida, en los días previos a la cruz, a la crucificación de Jesús, pasó por mucha presión. Inimaginable esas horas. Él les había dicho algunas cosas a sus discípulos. En los días anteriores, Él les venía hablando a ellos de lo que sería esa hora. Ahora, ¿qué saben los discípulos? ¿Qué oyen en las calles? En esos últimos días, previos a la cruz. ¿Qué se dice en la calle? ¿Qué se está rumorando? Hay una expectación alta, hay una fiesta que se va a celebrar. Hay un ambiente tenso, una atmósfera muy tensa. Hay una cena que organizar. Jesús ya había hecho sus movimientos, sus contactos para esa cena. Cuando nosotros vamos, ya nuestro Señor viene. Más o menos así es. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 14, hay una enseñanza de lo que son esos días previos. También Juan desde el capítulo 13 en adelante, Lucas capítulo 22, Mateo capítulo 26. Pero vamos a leer unos versículos en Marcos. Y el versículo 12
del capítulo 14, dice, en el primer día de la fiesta, cuando se sacrificaba el cordero, la fiesta de los panes sin levadura, se sacrificaba el cordero de la Pascua. Sus discípulos le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Quiere decir que ellos prepararían la Pascua, la cena, juntamente con Jesús. Los 12 discípulos, Jesús. Hay una cena que organizar, la van a preparar. Jesús les había dicho, vayan por tal parte, conseguirán a un hombre que lleva un cántaro de agua, él les lleva al lugar, van de parte mía. ¿Qué cosas se anunciarían ahí? Hay una expectación grande en los discípulos de Jesús. Hay en Jesús una presión muy fuerte. Y el versículo 18 de ese capítulo 14 es más fuerte aún. Dice, cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, les dijo Jesús, de cierto, uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Hay un traidor en la mesa? Sí. ¿Esto en la cena? Sí. El ambiente se puso más tenso. Por lo que Marcos dice, primer día de la fiesta de los panes sin levadura, era un jueves 14 de Nisan, un día de abril. Y hay este anuncio tan fuerte en medio de lo que es la cena. Ellos están en el aposento alto, un lugar que se construía sobre las casas, se alquilaba como un hospedaje, y habían grandes habitaciones, y Jesús había mandado a alquilar ese lugar, un aposento alto, para una cena que marca lo que va a ocurrir en las próximas horas y que marca la historia de la humanidad. En esos días Jesús y sus discípulos venían a Jerusalén todos los días. Ellos dormían en Betania. ¿Se acuerda de un hombre al que Cristo resucitó? En esa casa ellos dormían. Quedaba como a 3 kilómetros Betania de Jerusalén, y venían todos los días a Jerusalén. Solo que ese día, la noche de ese jueves, ya Jesús no regresaría a Betania. Para la cena de la Pascua había que preparar cosas. O sea, había una disposición en el salón, había unas cuantas cosas que organizar, y hay 2 discípulos siervos, aunque todos son siervos, pero usted sabe que siempre hay gente que sirve más que otros. Ya sabe usted quiénes son: Pedro y Juan. La cena consistía
de varios elementos. Pedro y Juan son de esas personas que de alguna forma tienen todo bajo control. ¿Deciste esto, aquello? Sí, Señor. Y los elementos de esa cena eran pan sin levadura, vino, hierbas amargas y carne de cordero. El pan sin levadura era porque cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, salieron rápido y no dio tiempo de elevar la masa. Por eso. O sea, el pan sin levadura viene de ahí. Como había que hacerlo rápido, para comérselo rápido, no hubo tiempo de levadura. El vino era usado para dar gracias a Dios. Las hierbas amargas representaban el trabajo y el sufrimiento del pueblo cuando fue esclavo en Egipto. Y la carne del cordero representaba la sangre en los dinteles de la puerta. Esta cena representaba lo que había ocurrido muchos años antes con el pueblo hebreo. Y ahora está representando lo que va a ocurrir en las próximas horas. Y quien oficializa la cena lo haría en la cruz, con su vida, en unas horas. Y los que hemos creído en Él, hacemos la cena del Señor en memoria de Él desde hace 2000 años para acá. Cuando hacemos la Santa Cena, es en memoria de Cristo, en lo que ocurrió aquella noche de un jueves en el aposento alto. ¿Cómo se hace o cómo se hacía la cena de la Pascua? Toda la familia en la mesa, o el grupo familiar, o aquel grupo que tiene una cabeza en la mesa. El hijo menor pregunta: ¿por qué celebramos la cena? Y el padre responde conforme a lo que fue la primera Pascua, a la liberación del pueblo. ¿Recuerda usted que morían los primogénitos de cada familia por la terquedad y la resistencia del faraón? Y entonces la señal en la puerta, cuando pasara el ángel de muerte, era la sangre de un cordero en los dinteles de la puerta. Y el padre resumía esta enseñanza y luego tomaba el pan, lo partía y lo daba. Y decía: bendito sea el soberano del mundo, quien nos da el pan de la tierra. Esta cena
tenía 4 partes y en cada parte se tomaba una copa de vino. Después de comer la carne del cordero, el padre de familia decía: damos gracias a Dios, a quien pertenece lo que hemos comido. Y todos respondían, eran como oraciones. Alabado sea Dios, quien nos provee la comida. Y ahí el padre levantaba la copa y miraba al futuro. Le estoy diciendo cómo era la cena de la Pascua para el pueblo hebreo, cómo lo hacen aún así. Y el padre con la copa, mirando al futuro, decía: que Dios nos haga dignos de los días del Mesías. El Mesías está ahí. Y como Él es el que oficializa la cena, Él es el que tiene la copa. Sus discípulos observan, están con Él en la cena, que Dios nos haga dignos de los días del Mesías y de la vida en el mundo venidero. Él nos traerá salvación. O sea, quien lo está diciendo es Jesús, el Salvador. O sea, Él, el mismo Jesús. Y ahí la reverencia de la cena, del momento. Y luego se cantaba la primera parte del Gileo, que son los salmos 113, 114, 115. Jesús ahí con sus 12 discípulos. Hermanos, lo decimos fácil. Recuerde que Jesús tiene muchísima presión. Hablamos de jueves como a las 8 de la noche. Recuerde que Él moriría al otro día a las 3 de la tarde, a la hora 9. Y que al salir de esa cena iría al monte de los olivos y de ahí golpes, azotes y más golpes y humillaciones. Así como les dije de la cena, el pueblo hebreo lo sigue haciendo año tras año. Y Jesús ahí con sus discípulos, mientras comían, les dice: uno de vosotros me va a entregar. ¿Te imaginas cuando Él dijo eso en medio de ellos? Son como una familia. Jesús mirándolos, recorriendo los rostros de cada uno, Jesús con sus ojos de amor, es muy cercano, come con Él. Debe ser el pensamiento de cada uno de ellos. Acaba de decir que es muy cercano. Come con Él. Ellos, dice el libro de Marcos,
que están perplejos. Los discípulos están perplejos. Dice Juan que Jesús está angustiado de espíritu. Marcos dice, porque hay que recorrer los evangelios, Marcos dice que ellos comenzaron a entristecerse. Jesús los está mirando uno a uno. Y ellos, ¿acaso soy yo? ¿Seré yo? Y Jesús volteaba a mirar al otro. ¿Soy yo? ¿Acaso soy yo? ¿Por qué dicen así? Porque usted puede estar pensando ahí, no, yo estoy seguro que yo no soy, yo no soy. Ellos amaban al Maestro. Y este anuncio es muy fuerte. Esto que Jesús acaba de decir es tan fuerte que desarmó a cada uno de ellos. Y esa noche pudo pensar alguien, oye, Señor, hubiera dejado esto para otro día. Hoy es día de fiesta. En una cena. Todos ellos, de alguna manera adentro, se dan cuenta que puede ser alguno de ellos. Hermanos, ahí nos dice que señalaron a Judas. Porque si alguno de nosotros está ahí y dice, no, seguro ese es Judas. ¿Por qué? Porque se le gusta el dinero. Se le gusta más el dinero que la comida. Pero cuando todos ellos preguntaron, ¿acaso soy yo? Es porque todos ellos eran de alguna forma iguales que Judas. Hermanos, esto estaba profetizado, esto no era nuevo. Lo que va a ocurrir ahí estaba escrito. Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, que comía pan de mi plato, alzó contra mí el calcañal. Está escrito muchos años antes. Hay una obra que Cristo va a hacer. A Él no lo está tomando nada desprevenido lo que está ocurriendo ahí. Él está firme, pero humanamente muy angustiado. O sea, firme, pero con las situaciones que tú y yo atravesamos. Cuando hay muchísima presión por una situación. Jesús les había dicho en Juan capítulo 6, versículo 70, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Así está escrito ahí. Juan capítulo 6. Lo que pasa que uno a veces como que es muy ligero cuando se entera de algo o cuando hay una verdad tremenda. Uno de ellos es el diablo. Pero como que no le da el ser humano importancia a unas cuantas cosas de las que uno se entera en el día a día. Oye, y más aún cuando tú lees algo en la palabra de Dios que es fuerte, se nos olvida al rato. Quiere decir que Jesús sabe qué cosas van a pasar en las próximas horas.
porque Él lo sabe todo. Y ahí, Judas, en esa mesa, es un traidor. Pero Dios no lo hizo así. Él escogió vender a Jesús. Hay una soberanía de Dios. Hay una responsabilidad del hombre. Y en la providencia de Dios, Dios va a usar incluso aquello que es malo. Dios lo va a usar para lo bueno, para su propósito. Ahora, Dios no hizo a Judas traidor. El ser humano escoge qué quiere ser. Y Judas tuvo la verdad ahí con él. Comió de su mismo plato. Y no se arrepintió. A la derecha de Jesús está Juan. A la izquierda de Jesús está Judas. Hermanos, cuando tú lees la Biblia, y en este caso los evangelios, tienes que recorrer todos los evangelios. Porque Marcos narra en 6, 7 versículos, 8 versículos, lo que Juan narra en 5 capítulos. Pero Juan no escribe algunos pormenores que sí escribe Marcos. Entonces es bueno tener una visión general de lo que ocurrió ahí. Por ejemplo, Marcos no narra cuando Jesús lavó los pies, y fue ahí cuando los lavó. Juan 13. ¿Te imaginas el traidor Judas cuando le correspondió su turno? Porque puede ser entre el versículo 17 y 18 que están los 5 capítulos de Juan. Juan 13 al 17. Ahora, ya Judas había cuadrado con los sacerdotes malos y con los escribas para entregarles a Jesús. Incluso ellos quedaron a darle dinero a Judas. Judas no sabe ni cuánto le van a dar. O sea, Judas está vendiendo a Jesús por lo que me quieras dar. ¿Te imaginas cuando ese pie sucio le tocó su turno? Y luego que le lavaron los pies sentado en la mesa. En esa mesa, Jesús angustiado. Los 11 discípulos perplejos y el traidor. Es difícil la situación general. ¿Por qué? Porque los discípulos se dan cuenta ahí que son capaces de hacer cosas terribles. Cuando ellos se empiezan a revisar, ¿seré yo? Es porque queda como al desnudo que el ser humano puede hacer cosas impensables. Mire, hermano, cuando usted revisa en la palabra de Dios, Abraham
engañó al rey Abimelech y le dijo que Sara no era mujer de él, que era su hermana. Y Sara prácticamente iba a ser mujer de Abimelech, solo que Dios se le revela al rey. Oye, pero Abraham le dijo, no, esa es mi hermana. Prácticamente se la dejó ahí. Hay que analizar esto. Yo volteo a ver a mi esposa y no, que rey ni que nada. Oye, Abraham sí es, diría. No, pero es que el ser humano es así. O sea, eso es lo que están viendo los discípulos. Moisés, en un momento de ira, rompió las tablas que Dios había hecho con su dedo. Golpeó la roca. Oye, no estamos hablando de cualquier persona. Hablamos de Moisés, que estuvo con Dios días y noches. David, el hombre con el corazón conforme a Dios, por no ir a una batalla donde tenía que ir el rey, se puso a ver lo que no debe estar viendo. Y cuando vio, casi se le salen los ojos. Y usted conoce la historia. Trajo a Betsabé, la embarazó, mandó a matar a Urías. ¿De quién hablamos? Y cuando el profeta Natán le dijo, rey, un hombre que tenía demasiados corderos, demasiados animales, para saciar, cuando le vino un visitante, mató la corderita de un hombre que solo tenía esa corderita. Y el rey, no, ese hombre debe morir. Ese rey es usted. Ese hombre es usted, rey. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Nosotros no conocemos al 100% nuestro corazón. Engañosos. Y Pedro que está ahí, discípulo muy cercano de Jesús. Lucas lo narra en el capítulo 22, 33. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Yo me imagino que Jesús volteó. Sí, Señor, estoy dispuesto. Usted lo consigue en Lucas 22. O sea, él no fue humilde ahí, porque nosotros no terminamos de conocernos. Él dijo, no solo a la cárcel, voy contigo a la muerte. Y al otro día en la mañana, los ojos de Jesús lo ven y le preguntan, y en la cara de Jesús, yo no lo conozco. Y luego otro más le dice, mira, tú hablas igualito. No, yo no lo conozco. Y la tercera vez, mira, pero tú, maldita sea, dijo, no lo conozco. No habían pasado, hermanos, ni 15 horas, menos de cuando él dijo, yo estoy dispuesto a ir contigo a donde sea. ¿Cuándo fue la última vez? Te hablo a ti. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste sorprendido
por ti mismo, haciendo algo impensable. No me respondas a mí. Tú mismo. ¿Cuándo fue esa última vez? Hermano, porque somos buenos para decir allá, allá, allá. ¿Cómo es? Este apunta para allá y estos tres para acá. Somos buenos para mirar allá. Es un pecadorazo. Ese bicho. Ese bicho dañado. Pecador. Yo no. Yo soy Sanégar. La misericordia y la gracia de Dios, hermanos. Humanamente batallamos siempre. Es un batallar. Nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, la justicia propia, nos lleva a pensar que yo no soy capaz. No, yo no. Yo no, pastor. Esa es esa negra. Yo no. Yo no puedo es bajar la guardia, hermanos. No puedo bajar la guardia. Por eso Pablo lo dice en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Que el que está firme va a caer? Que mire, que no caiga. Se parece, pero no es igual. Miro a dónde. Mírase adentro de usted. ¿Cómo está su búsqueda de Dios? Porque quien nos sostiene es Él. Hermano, pero yo tengo que chequearme. ¿Cómo está mi búsqueda de Dios? Minimizamos nuestras debilidades y agrandamos nuestras fortalezas. Las debilidades que yo puedo tener, no, eso no es nada. Eso es un poquitico ahí que a veces se me chispotea y... No, tú lo has visto como predica ese pastor. Mira, el ser humano es experto en minimizar debilidades y agrandar fortalezas. Agrandarse él. Nos reímos de nuestros pecados. Todo se vuelve como un relajo. Ay, chamo, te pasaste. Mi pata, como que tú estás fallando mucho. ¿Tú crees? Y ahí terminamos haciendo cosas que desagradan a Dios. ¿Y por qué Dios lo permite? Empieza la gente. ¿Pero por qué Dios lo permitió? Si es hermano, oye, mira, tengo el oye pegado. Ese oye es muy limeño. Oye, oiga pues. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Sabe por qué? Porque Él tiene un plan. En su plan lo permite. Ocurrió así con Pedro. Dios lo permitió. Y mira lo que levantó Dios de Pedro. Un predicador de grandes ligas. Ocurre con Israel, su pueblo. O te humillas. Aquí no hay de otra. Me humillo, Señor. Humíllate pues. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Probarte, afligirte. Y la gente, Dios es muy bueno, Él no puede. Sí puede. Porque en la providencia de Dios, de algunas cosas que no son tan buenas, Él te va a llevar a ser lo que Él quiere que tú seas. Y su imagen debe formarse en mí. Ahora, Dios quiere que su imagen sea formada en mí, pero yo tengo que hacer mi parte. No, yo me acuesto, pastor, y Dios con una varita mágica ¡pum!, me transformó. No, Señor, eso no es el Evangelio. Tú tienes que hacer tu parte. Dios permite unas cuantas caídas para que aprendas a no acusar. Para mí, para otros, yo debo querer su misericordia. Dios también permite estas cosas para golpear al espíritu de legalismo, al espíritu de condenación, que nos lleva a pensar que soy mejor que aquel. No, yo. Que no me dejes sacar el santo que yo tengo. Dios permite unas cuantas cosas, hermanos. O nos ponemos las pilas, o aprendes o aprendes. Dios te va a quitar el orgullo. Dios te va a ir trabajando. Y en la medida que vayas creciendo, no puedes bajar la guardia. Mira, hermano, usted baja la guardia un día y empieza, yo no sé qué me pasa. Fui a orar y me dormí. No sé qué tengo, estoy muy mirón. ¿Qué tienes? ¿Te enfriaste? Oye, pero en 2 días. 2 días. No puedes bajar la guardia, hermano. De eso se trata el Evangelio. Y ahí, con Jesús, el que le vendió, en esa cena, el que le negaría, todos lo abandonaron. Qué tremendo eso. Están ahí. Jesús sabe lo que va a ocurrir. Maestro, soy yo. Es como que Jesús dijera, tú no me vendiste, pero casi. No creemos nosotros que somos capaces de unas cuantas cosas. Pero cuando llega eso, nos perdemos, que ni nos miren. Así es, así muchos hoy. Mira, hermano, Judas traicionó a Jesús. Y esto tenía que venir de alguien muy cercano. Una traición viene de alguien cercano. No puede venir de alguien distante. ¿No sería traición? Y mire lo que Jesús dice. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ¡ay! De aquel hombre por el que el Hijo del Hombre es entregado.
Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hermanos, que Dios diga eso de ti o de mí, duro, muy duro, pesado, fuerte. Triste final de Judas, de este lado de la gloria y de aquel lado la muerte eterna en el infierno. Ese solo versículo, hermanos, dice una verdad inmensa, porque hay quien predica que Judas se salvó. Ahí está. Este final de un hombre que tuvo la verdad ahí, pero no lo quiso. ¿Qué llevó a Judas a traicionar a Jesús? No lo sabemos, pero puede ser que se unió a un movimiento con motivaciones gobernadas por el demonio, y de ahí el dinero, la fama, el prestigio. Quizás puede ser, porque así es el comportamiento del hombre hoy. O quizás se desanimó de la misión de Cristo. Ya otros lo habían hecho. En Juan capítulo 6, versículo 66 dice: y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, ya había ocurrido. ¿De quién, pastor? De discípulos. Yo soy discípulo de no sé quién. Bueno, mira, hermanos, claro que somos discípulos de Cristo, pero tenemos que chequearnos diariamente. No puede bajar la guardia, porque no fue solo abandono, fue traición. Y ahí la pregunta: ¿sería ira? ¿Sería venganza? ¿Había calculado mal? ¿Motivaciones equivocadas? Hoy es así. Hoy es así. Mira, hermanos, mucha gente se aleja de Cristo, abandona. ¿Y sabe qué se usa? El pastor no me vio. Ahí no hay amor. Se justifica la gente y usan argumentos contra la iglesia. Pero ¿sabe contra quién es el argumento? Contra Cristo. No, Cristo, yo a ti te amo, Cristo. Lo que pasa es que no consigo la iglesia perfecta. No la hay, te dice Jesús. Porque la iglesia es el hombre y la mujer, y la perfección de esa iglesia en lo eterno con Dios. Aquí en la tierra no. Mira, hermanos, en la iglesia, el hermano que no cojea de una patica, cojea de la otra. Es un batallar diario. Su gracia y su misericordia nos sostienen. Judas no llegó a ser un creyente de Cristo. Comenzó a seguirle, pero no quiso conocerle. No aprendió a amarle. No estuvo dispuesto a un compromiso con la causa de Cristo. Y ahí, en la mesa, la traición. Y ahí, en esa cena, Jesús anuncia:
su pacto de gracia. Marcos 14, versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y lo dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Toda su persona ahí, todo su ser, Él está diciendo: me estoy dando todo, sin reservas, por todos. Ese es el pan que a veces el hombre menosprecia. Versículo 23 y 24. Y tomando la copa, es Jesús el que está hablando ahí. Y habiendo dado gracias, les dio, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Tomando la copa, es la tercera copa que toman esa noche, la tercera. Ahí, en la copa, representa el nuevo pacto en su sangre. Hermanos, el nuevo pacto es nuestra salvación por creer en Él. A partir de ese momento ya no era necesario la sangre de los machos cabríos, de los carneros, de los corderos. Es Él. O sea, se está dando Él. Hay algo que va a ocurrir en horas. Él lo está mostrando. Es como que Jesús, cuando levanta la copa, cuando levantó el pan, es Él que se está levantando y les está diciendo: me voy a dar por ustedes, me voy a dar por la humanidad. Hermanos, ¿cuánta gente desprecia eso? Jesús, cuando Juan lo vio, Juan capítulo 1, 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, hermanos, anterior a eso, la sangre de los animales expiaba el pecado del hombre, hasta que Cristo fue a la cruz. A partir de Cristo, ya tu pecado en ese pacto, en lo que tú le reconoces, tu pecado es perdonado, es limpio. O sea, entendamos lo que es la redención del pecador. Cuando tú entiendas lo que es la redención del pecador, no hay marcha atrás. Y mientras estemos en la tierra vamos a fallar, pero en la misericordia y en la gracia de nuestro Señor, el Cordero inmolado, somos limpios. ¿Cómo pudiera entonces abandonarle? Porque del abandono viene la traición. ¿Sabes cuántas personas hoy en día le traicionan?
cuando se van con otro amor. El pan y la copa anticipan ahí lo que va a ocurrir en horas. Lo que se va a llevar a cabo en horas está ocurriendo ahí en la cena. Y ahí en esa cena hay un testigo del nuevo pacto de perdón y de gracia que se está anunciando. Judas. Él es testigo de ese pacto. Judas, quien lo entregó. Pero hay 11 testigos más, pecadores. Está Pedro, que lo negó. Pedro, que era muy impulsivo con su hermano Andrés. Juan y Jacobo, los hijos del trueno, eran violentos en su proceder, por eso tenían ese apodo. Está Natanael, que era prejuicioso, que cuestionaba a Jesús. Está Simón el Celote, un guerrillero revolucionario político. Está Felipe, que después de andar con Jesús quiere ver al Padre. Como queriendo decir, no, yo a ti no te quiero, yo quiero al Padre. Está Tomás, el incrédulo. Está Mateo, que era un cobrador de impuestos. Y el cobrador de impuestos en aquel tiempo era visto como ladrón. Está Santiago el menor y su hermano Judas Tadeo. No habla mucho la Biblia de ellos, pero sus pecados quizás tendrían. Y con estos hombres fue inaugurado ese pacto. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos quiere mostrar el Señor? Hermanos, todos nosotros fallamos. Y nuestro Señor bueno se dio por nosotros. Él amándoles a ellos ahí. Y ellos impresionados. Poco entienden a esa hora. Los discípulos no entienden todo lo que está ocurriendo. La hora ha avanzado. El tiempo está muy avanzado. La cuarta copa la tomará Cristo con su iglesia. No la ha tomado aún. Y siento su presencia con lo que le voy a preguntar. ¿Tú estarás ahí? La cuarta copa la tomará Cristo con la iglesia. ¿Estarás tú ahí? La cena terminó. Se fueron 11 discípulos y Jesús al monte de los olivos. El traidor a buscar la gente a quien le había vendido a Jesús. Y cantaron la segunda parte del Gileo, Salmos 116, 117, 118. Ahora, ¿qué enseñanzas nos deja a nosotros esa cena donde hubo traición y perdón? No hay pecado que el poder de la sangre de Cristo no pueda tratar. Excepto uno, la blasfemia. Cuidado, hermano, con lo que hablas. Y recuerda cada día
que lo mejor es que seas entendido en lo que la palabra de Dios dice. Un evangelio de arrepentimiento. Porque no hay cristiano perfecto en la tierra. Pero sí, entendidos en arrepentimiento. Fallaste, corre a los pies de Cristo. Y siempre vas a estar de este lado. No de aquel que pasó la línea en la blasfemia. Cuidado. Por una naturaleza caída, hay un mundo caído. Batallamos todos batallamos cada día por no hacer lo impensable. Todos. Es una batalla. El orgullo, la autosuficiencia, la justicia propia en las personas, sintiéndose más que el otro, o sintiéndose que no, yo no soy capaz. Mira, hermanos, manténgase agarrado del Señor. Vida de iglesia. Sabiendo que su gracia y su misericordia son los que nos sostienen, los que te abrazan. Todos en algún momento hemos negado a Dios, excepto los niños. Cuidado, ya no más. Y también abandonamos el estar a su lado. Todos, unos más que otros. O que el trabajo, o que aquello otro. Mira, hermanos, no hay nada mejor que conocer a Cristo y permanecer en Él. Gloria a Dios por su perdón. Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata. Cuando vende a Cristo está vendiendo su sangre. Cristo la derramó por todos. El precio, su vida. ¿Y por qué lo hizo? Todo por amor. Judas para condenación eterna. Cristo para vida eterna. Imagina la cena. Imagínala. La mesa en la cena. Y ahí el maestro en la mesa. ¿Dónde estás tú? ¿Eres un discípulo? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres su iglesia? ¿O no estás? Esto es entre tú y Dios. ¿Estás en el reino? El reino es el gobierno de Dios a través de tu vida. ¿Estás dentro del reino o entras y sales? ¿O solo ves? Batallamos día a día. Y en ese batallar, tú le agradas. Pero yo soy pecador. Claro, el Señor lo sabe. Pero ¿sabe qué le agrada al Señor de ti? Que batallas.
todos los días, batallas. Y el que batalla, hermanos, gana. Porque no está solo. Esa es la vida del cristiano. Batallamos. Le agradamos. Le agradecemos todos los días. Agradécele al Señor. Y ahí entonces le conoces. Le aprendes a amar. Y obedeces. ¿Y sabes qué, hermanos? Le conoces más. No pares nunca de conocer a Cristo. Búsqueda de Dios todos los días. Aquí no hay sobrados. Aquí hay gente humillada a Cristo. Pidámosle al Espíritu Santo. Revelación. Entendimiento. Iluminación. Si no puedes, que te revelen la palabra escrita, el entendimiento en aquello que está escrito, que te ilumine la verdad de Dios. Y no te olvides diariamente reconocerle. Él es Señor y Dios de tu vida. Y ante Él yo me rindo y reconozco cuando fallo. Y me arrepiento las veces que sean. Y tengo el perdón. Hay un perdón aquí adentro, porque nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Hay un perdón en nuestro entorno. Hay también el perdonar a los demás. Pero todo viene cuando reconoces a Cristo, cuando nos arrepentimos. Esto es tú con Él. No necesitas a más nadie. Que tiene que estar alguien ahí. No, métate con Dios. Y ahí experimentas el perdón. Cristo dio su vida por todos. Derramó su sangre por todos. Y la Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Esto no es solamente decirlo, esto es hacerlo. El mismo capítulo 3 de Juan, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, y entonces, ¿por qué hay gente que se rehúsa? Pidámosle al Espíritu Santo. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Lo dice Jesús. Juan 14, están ahí en el aposento alto. Y Él les dice a los discípulos, el Espíritu Santo, el Padre, lo enviará en mi nombre. Ya fue enviado. Está con nosotros. Él nos enseña toda la palabra de Dios y nos recuerda lo que Cristo habló esos días, lo que está escrito en su palabra, lo que es para ayer, para hoy y por los siglos. Sin el Espíritu Santo no puedes.